Este proyecto que hemos construido en conjunto con el gobierno y entre estos dos ministerios, pues es una apuesta, le sumaría yo a sus palabras, doctora Ángela María, de nación. Y lo que estamos haciendo las dos ministras es poner nuestro trabajo y el de este gobierno en disposición de esta reflexión y del amplio debate que debe suscitar esto. Y creo que de ello puede dar cuenta la representante y el senador, quienes nos han acompañado en este debate y quienes, debemos decir, han liderado ese diálogo, esa deliberación que hoy permite decir que la jurisdicción agraria tiene un acuerdo de país, tiene una ruta de construcción y no es un objeto de división, sino es quizá el proyecto que puede convocar a la unidad, a la construcción de este país. Hoy, 22 de abril, es muy significativo discutir sobre la jurisdicción agraria, porque en el Día Internacional de la Tierra, hablar del trabajo en el campo, hablar del cuidado del suelo, del agua y de los bosques, hablar de los sujetos de la ruralidad, creo que resulta absolutamente importante. Creo que esto es también un homenaje, permítanme tomarme la palabra de mis colegas del sindicato, a ese honor que hacemos desde el Ministerio Público a quienes merecen nuestra mayor protección, a los sujetos débiles de las relaciones agropecuarias. Y para mí es muy significativo hablar en este evento de la Procuraduría y del Ministerio de Agricultura, porque creo que hemos construido este debate de la jurisdicción agraria no solo desde el ejercicio jurídico, lo hemos venido construyendo, al menos desde el 2016, con lo que los procuradores, permítanme sumarme a eso, hemos visto pasar, con lo que los procuradores judiciales ambientales y agrarios conocen en sus territorios, con la forma en la que vemos que en los debates judiciales no se tiene en cuenta la realidad del campo, con las injusticias que los procuradores, diría yo, aquí en un sindicato de procuradores de carrera al servicio del mérito y de la sociedad, hemos intentado frenar en las injusticias que después de 100 años permanecen en el campo colombiano. Y quisiera comentar con los colegas del Congreso, con los colegas de la rama judicial, doctora Espósito, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este debate, doctor Quirós, a la academia, profesor Uprimi, que nos viene acompañando también en este debate desde hace más de 8 años, que han sido los procuradores ambientales y agrarios quienes por más de 60 años han tenido la función pública de estar al frente de los temas agrarios de manera especializada. Y que pese a que aquí no se ha logrado materializar una jurisdicción especializada, fueron los procuradores agrarios desde el año 61 quienes mantuvieron sobre sus hombros la única carga pública especializada en la materia. Y por eso siempre he creído que ha sido la voz de los procuradores agrarios una voz autorizada en estos debates. Y fue este sindicato quien incluso en las anteriores discusiones legislativas con otros proyectos de ley puso la voz del Ministerio Público. Y ha sido el sindicato Procurar quien nos ha permitido en instancias académicas, en instancias sociales y por supuesto al interior del Ministerio Público abrir amplios debates. Lo que pasa, doctor, pasa en el Cauca, en las disputas entre los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, acompañadas en su mediación y en el encuentro intercultural por el Ministerio Público. Lo que ha hecho la doctora Lina Correa en los terrenos y reservas territoriales de Córdoba, defendiendo esa juridicidad, esa disposición de terrenos públicos a favor del campesinado, quien ha revivido los procesos de deslinde y los procesos de recuperación. Lo que ha hecho la doctora Ruth Mirella en la defensa del páramo y los campesinos y campesinas que resisten y persisten pese a las lógicas de exclusión, no solo de la minería, sino de los proyectos privatizadores del agua. Con el doctor Peñarete defendimos a los campesinos que hace más de 60 años habitan el fuerte militar Tolemaida y pese a ello no se les ha dado respuesta. Con Giovanni acompañamos a los campesinos de Cundinamarca e interpusimos muchas veces en las diferencias, por ejemplo en la acción popular de EPM, la necesidad de reconocer al campesinado como un sujeto especial. Con todos y con todas,
con el doctor Laborde, quien de manera masiva interpuso acciones constitucionales para defender a los pueblos indígenas, con el doctor Daniel, que en el bosque de Galilea o en los contratos de aparcería ha sentado la justa voz para que en los procesos civiles de manera ordinaria no se vulneren los derechos de los productores y del campesinado. A todos y cada uno de los procuradores, a muchos como quienes han defendido en el Casanare, en el Valle, en la costa Caribe, en la Orinoquía, en la Amazonía y en el Pacífico, podría yo decirles que ha sido la voz del Ministerio Público la que ha resistido y la que ha permanecido frente a un régimen jurídico indolente que no le ha dado la especificidad y la especialidad a la cuestión agraria. Y no es la cuestión agraria como un simple problema de tenencia de la tierra. No se trata solo de la formalización y del título. Se trata de la redistribución, de la recuperación, de la restauración, de la restitución. Se trata de que la tierra, su función ecológica y su función social sean puestas al servicio de los más débiles y también de la producción agropecuaria. Se trata de producir alimentos. Se trata hoy de la actividad que está haciendo crecer la economía. Se trata hoy de los sujetos de especial protección constitucional que nunca han tenido de manera especializada un escenario de acceso a la justicia. Por eso cuando hablamos de la protección del más débil, cuando hablamos de la posibilidad y de la necesidad de que haya un proceso judicial que reconozca las diferencias, que reconozca las particularidades, que comprenda y aplique de manera sistemática el régimen agrario, estamos hablando del más profundo concepto de justicia. Ese que en el año 1882 le dio a la Procuraduría General de la Nación la función de defender de oficio a campesinos y campesinas que trabajaban la tierra. Ese concepto de justicia que llevó que en el año 61 se crearan los procuradores ambientales y agrarios. Ese concepto que en el año 93 le otorgó a los procuradores agrarios las funciones de protección de los recursos ambientales, porque es la actividad agraria en esencia una explotación de un recurso natural, valiosísimo y hoy puesto en conflicto como el suelo rural. Ese que en el año 94 concretó la última de nuestras reformas agrarias, la Ley 160. Ese conjunto de normas que hoy dicen que hay que salvaguardar los bienes públicos, adjudicables o no adjudicables, que esos baldíos indebidamente ocupados, doctora Ana Jimena, que se vienen recuperando con ahínco y esfuerzo, se dirijan y se pongan a disposición de quienes la ley ha previsto para ello. Que esos bienes de uso público, ciénagas y playones, como la recién recuperada Ciénaga Grande del Bajo Sinú, deslindada en el año 1989, se dirijan a tener un uso sostenible que proteja el agua y que proteja el valioso ecosistema que allí está. Esos procesos de recuperación de nuestros bosques nacionales, esos procesos que permiten que la actividad agrícola, pecuaria, forestal, piscícola, pesquera, se pueda desarrollar en Colombia sin que los elementos, la tierra, el agua o los bosques se acaparen, se despojen o se pongan en función de destinaciones distintas a las que ha previsto nuestro régimen jurídico. Para eso en el proyecto de ley, lo hemos trabajado con la doctora Ángela María, se ha previsto, y así se lo propusimos al Congreso, y el Congreso así lo ha venido trabajando, la intervención judicial del Ministerio Público. Procuradores ambientales y agrarios, tal cual como quedó en la discusión que aprobaron las comisiones conjuntas de Cámara y Senado. Un papel fundamental para que en los procesos de naturaleza agraria, e insisto, no solo los relativos a la tenencia de la tierra, sino los relativos a la producción y transformación de nuestros alimentos, de la explotación del suelo, de la comercialización, cuando ello no es una actividad comercial derivada, para que toda la actividad agropecuaria esté garantizada en términos de sostenibilidad, en términos de justicia y de garantía de derechos para quienes ellos intervienen. Y se ha querido decir que este es un proyecto que presentó el Gobierno Nacional en un aspecto de intención expropiatoria. Y como lo hemos dicho en el Congreso de la República, y creemos que es importante hablarlo, conversarlo, y aclararlo tantas veces como sea necesario, no modificamos
en medida alguna el proceso de expropiación agraria prevista ya en la Ley 160. La expropiación agraria, creada en 1926, hoy es una expropiación que se resuelve en instancia judicial y así lo conserva el proyecto de ley. Pero sí queremos aquí que se resuelvan las situaciones frente a los procesos agrarios especiales, particularmente el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, y logramos con ello un acuerdo al interior del Congreso, logró un acuerdo el legislativo, y es que el proceso de recuperación, como el proceso más especial para administrar las tierras que tienen una destinación especial, se mantiene en fase judicial, con una revisión en fase, se mantiene en fase administrativa, con una revisión en fase judicial. Que el proceso de deslinde de tierras de la nación, tan importante para recuperar las ciénagas, las reservas territoriales, los bosques y los bienes de uso público, particularmente aquellos de especial importancia ambiental, se mantienen en fase administrativa si no presentan oposición y que serán de decisión judicial cuando la oposición esté probada. Que el proceso de clarificación, ese que nos permite a nosotros saber cuándo un bien ha salido o no del dominio de la nación, se mantendrá en fase administrativa y solo será decidido por un juez cuando haya una oposición, lo que nos va a permitir a nosotros disponer de manera muy fácil todos esos bienes que por una u otra razón han estado en disputa y aplicar de manera muchísimo más eficiente las orientaciones de la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU 288 del 2022. Estamos trabajando acá entonces por ordenar los procesos que administran las tierras de la nación y que nos permiten hacer del régimen agrario un régimen viable y eficaz. Hablamos de una justicia que ante su ausencia ha permitido que la violencia adopte los controles en el campo. Esperamos que sean los jueces y los magistrados, junto con el Ministerio Público, quienes permitan ahora construir y arar la paz. Hablamos de un acuerdo de país, hablamos de un acuerdo de paz, ese que desde el 2016, amable coincidencia de la entrada a la carrera administrativa de los procuradores en la Procuraduría General de la Nación, tratamos de hacer realidad. No habrá materialización del punto 1 del acuerdo de paz si no tenemos una justicia agraria que haga posible y sostenible que la reforma agraria, que la redistribución, que la recuperación, que la restitución, que la restauración de la tierra y la producción agropecuaria sean una apuesta sostenible y de país en Colombia. Con ello, colegas, a los miembros del Congreso de la República, de la rama judicial, exmagistrados, a los procuradores judiciales y a la academia, agradecerles infinitamente por permitirnos nuevamente abrir este debate y mantener aquí una voz dialogante, como lo hemos hecho, ministra Ángela María, permanentemente activa, y una voz que nos permita decir que construimos todos una apuesta de país, porque un acuerdo de paz, con un acuerdo con la reforma agraria, que un acuerdo por la justicia agraria no solo es posible, sino que es necesario. Como lo hemos dicho en el Ministerio de Agricultura, con el trabajo mancomunado de todas y de todos, hacemos juntos de Colombia una revolución por la vida. Muchísimas gracias.